Bienvenidos a Audiolibros en Minutos. Hoy les traemos un emocionante y atrapante resumen de un libro que ha cautivado a millones. La chica del tren de Paula Hawkins. Prepárate para adentrarte en una historia llena de misterio, intriga y emociones intensas, donde nada es lo que parece y cada detalle cuenta. En este libro, conoceremos a Rachel, una mujer que, atrapada en los recuerdos y secretos de su propia vida, se ve envuelta en la desaparición de otra persona. Sus viajes en tren diario se convierten en el inicio de un peligroso descubrimiento que cambiará su vida para siempre. ¿Qué secretos se ocultan detrás de las ventanas de ese tren? ¿Hasta dónde puede llevarnos la obsesión y el deseo de saber la verdad? Acompáñanos a descubrir cada giro inesperado de esta historia y sumérgete en el misterio con nosotros. Si te gustan las historias llenas de suspenso y emociones profundas, quédate hasta el final. Vamos a empezar. Imagina un tren que avanza rápidamente por la mañana, recorriendo las vías en un trayecto que parece eterno. En cada viaje, un rostro se asoma por la ventana, perdido en pensamientos, atrapado en un remolino de emociones y recuerdos. Ese rostro es el de Rachel Watson, nuestra protagonista, una mujer que lleva consigo más que solo el peso de su mochila. Ella carga con las cicatrices de un pasado que la atormenta, un pasado donde el alcohol, el dolor y el fracaso de un matrimonio roto han dejado su huella. Rachel tiene unos 30 años, pero su vida no refleja lo que podría ser la de una mujer de su edad. Cada día, en su trayecto hacia Londres, el tren se convierte en su refugio. Desde allí, observa el mundo desde la ventana, pero lo que realmente observa son los vestigios de su vida pasada, fragmentos de lo que ya no tiene. Tom, su ex esposo, se ha mudado con Anna, la mujer que ha ocupado el lugar que Rachel alguna vez pensó que le pertenecía. Y, aunque Rachel ya no vive con él, sigue siendo parte de su día a día, al menos en su mente, donde los recuerdos la siguen acechando. Pero no es solo su exmarido lo que le mantiene atrapada en el pasado. Hay algo más que la consume. La mirada hacia la casa de Megan y Scott Ipwell, una pareja joven que parece tenerlo todo. Rachel, aunque no los conoce, siente una extraña fascinación por ellos. Cada vez que pasa por ahí, se imagina su vida, la vida perfecta que le gustaría tener. Se pregunta cómo sería despertar cada mañana con alguien que te ama, cómo sería tener una relación sin los fantasmas que la persiguen. ¿Será que Megan y Scott también tienen secretos ocultos, como los suyos? ¿O son tan felices como parecen ser? Rachel se siente atrapada, mirando la vida de los demás, sin poder vivir la suya. Cada día, su fantasía se mezcla con la realidad, hasta que un día algo cambia, algo que hará que esas vidas que observa desde el tren se entrelacen con la suya de una forma que nunca hubiera imaginado. Pero lo que ella no sabe es que esa fascinación por Megan y Scott la llevará a una verdad mucho más oscura y aterradora de lo que jamás habría soñado. Y es aquí donde todo comienza. Mientras Rachel observa cada mañana desde su tren a la pareja perfecta, Megan y Scott, la vida de Megan no es tan perfecta como parece. De hecho, lo que Rachel ve desde la ventana del tren es solo una fachada. Megan, una mujer joven, llena de vitalidad, parece tenerlo todo, un esposo amoroso, una casa bonita, un trabajo sencillo en una guardería, y, aparentemente, una vida tranquila. Pero si te adentras un poco más en su mundo, descubrirás que detrás de esa fachada se esconden cicatrices profundas, secretos oscuros y un dolor que ha estado arrastrando durante años. Megan lleva una vida llena de contradicciones. A pesar de la aparente estabilidad de su relación con Scott, Megan se siente perdida. Su felicidad parece tan frágil, como si fuera una máscara que solo ella sabe que puede caerse en cualquier momento. Tiene un pasado oscuro que incluye una tragedia personal. La pérdida de una hija, un evento que la dejó destrozada y, desde entonces, ha estado buscando consuelo en las cosas equivocadas. Pero, ¿por qué Megan se siente tan vacía? En su interior, hay una lucha constante entre el amor que aún siente por su esposo y los demonios internos que la acechan. Su historia está marcada por una serie de decisiones erróneas, y lo que se ve en la superficie solo es una pequeña fracción de lo que realmente está sucediendo en su vida. Aunque su vida parece estar marcada por la rutina, lo cierto es que Megan se encuentra atrapada en un ciclo emocional que la arrastra cada vez más lejos de su propia paz mental. Y lo peor de todo, Megan guarda un secreto que, tarde o temprano,
se convertirá en la clave de una serie de eventos que cambiarán la vida de todos los involucrados. Su desaparición, que ocurrirá más adelante, no es un accidente. Es el desenlace de su lucha interna, de sus decisiones y de su deseo de escapar de una vida que ya no puede soportar. Lo que Rachel aún no sabe es que, en su fascinación por Megan, está mirando más de lo que debería. Está a punto de descubrir que su conexión con esta joven pareja es mucho más profunda y peligrosa de lo que jamás imaginó, y que su vida pronto estará irrevocablemente ligada a sus destinos. La obsesión de Rachel con Megan y Scott. Cada día, al abordar el tren, Rachel se pierde en la vida de Megan y Scott. Lo que comienza como una simple observación se convierte rápidamente en una obsesión. Mientras el tren avanza a través de los suburbios, Rachel se encuentra una y otra vez mirando hacia la casa de la pareja, tratando de descifrar si realmente tienen la vida perfecta que ella ansía. En su mente, ellos son la representación de lo que podría haber sido, de la felicidad que le fue arrebatada, de la relación que nunca pudo tener. Cada gesto que ve, cada sonrisa que capta en los pocos segundos que su tren permanece cerca de su casa, se convierte en una nueva pieza en el rompecabezas que Rachel intenta resolver. Se pregunta si Megan y Scott están tan felices como parecen o si hay algo más debajo de la superficie. Comienza a idear historias en su cabeza, a crear un vínculo emocional con Megan, una mujer a la que ni siquiera conoce. Se imagina que podría ser amiga de Megan, que podría formar parte de su mundo perfecto y, al mismo tiempo, escapar de la amarga realidad que enfrenta todos los días. El tren es su única escapatoria, y mientras observa a la pareja, se siente más conectada a ellos que con las personas de su propia vida. A través de su ventana, Megan y Scott se convierten en una fantasía, una visión de lo que podría haber sido, pero que ahora, por sus propias decisiones y errores, está fuera de su alcance. Sin embargo, esta fascinación se convierte en algo peligroso. Cada vez que Rachel pasa por la casa de los Sipwell, no solo está mirando una vida ajena, está observando, analizando, buscando algo más. Ella se pierde en un mar de suposiciones, en un juego mental en el que no puede dejar de preguntarse si hay algo oculto, algo que los Sipwell no quieren que los demás vean. Y así, sin darse cuenta, Rachel se va adentrando más en una red de intriga. Comienza a imaginar que está conectada con ellos de una manera más profunda, tal vez incluso sin saberlo. Pero, ¿cómo puede alguien tan atrapado en su propio dolor emocional y en la distorsión de su mente confiar en su propio juicio? Lo que Rachel no sabe es que lo que está por venir la hará cuestionar todo lo que ha creído, y pronto se dará cuenta de que lo que parecía una fantasía podría ser mucho más real y peligroso de lo que jamás imaginó. Una noche, la vida de todos los personajes da un giro inesperado. Megan y Paul desaparece. Como un relámpago en una noche oscura, su ausencia se siente de inmediato, pero las circunstancias que la rodean son un enigma. La desaparición de Megan no es un simple suceso fortuito, es un misterio que sacude a la comunidad y que envuelve a todos los personajes en un torbellino de incertidumbre. Las primeras noticias sobre la desaparición llegan a los medios, y con ellas, el caos. La policía inicia una búsqueda, Scott se muestra desesperado, y los vecinos murmuran sobre lo que pudo haber sucedido. Para Rachel, la desaparición de Megan es un golpe más en una vida que ya estaba marcada por el dolor. Aunque nunca fue amiga de Megan, de alguna forma, su vida parece estar conectada a la de ella. En su mente, Rachel empieza a cuestionar si su constante observación del hogar de los Sipwell pudo haber influido en algo, si su obsesión, incluso sin saberlo, jugó un papel en lo que ha sucedido. Ella se siente responsable de alguna manera, aunque sabe, en el fondo, que no tiene culpa directa. Pero el sentimiento de culpa, tan profundo en su ser, se apodera de ella, y empieza a preguntarse si podría haber hecho algo para evitarlo. El misterio de la desaparición de Megan no es solo un punto de giro en la trama. Es el inicio de una nueva fase en la historia. Para Rachel, es un llamado de atención a su propia vida rota, una señal de que tal vez nunca podrá escapar de sus propios demonios internos. Mientras todos intentan descubrir la verdad detrás de la desaparición, Rachel se encuentra atrapada entre la duda y la desesperación, luchando con sus propias sombras. Lo más inquietante es que nadie parece tener una respuesta clara sobre lo que ocurrió la noche en que Megan desapareció. Scott, su esposo, parece estar devastado, pero algunos detalles en su comportamiento empiezan a levantar sospechas. ¿Es posible que Scott sepa más de lo que dice?
¿Qué secretos oscuros se esconden tras su fachada de dolor? Y lo más importante, ¿cuál es el vínculo entre la desaparición de Megan y la vida de Rachel, quien ahora se ve atrapada en una telaraña de mentiras y secretos que ni siquiera ella puede comprender? Lo que sigue es una espiral descendente hacia la verdad, una verdad que se despliega lentamente, capa por capa, desafiando lo que creías saber sobre los personajes, sus vidas y, en última instancia, sobre ti mismo. La desaparición de Megan no es el fin, es el comienzo de algo mucho más grande, más oscuro. Y, a medida que la historia avanza, todos se verán envueltos en una búsqueda por respuestas, donde la realidad y la percepción se confunden de maneras inesperadas. Antes de continuar, si estás disfrutando del contenido, no olviden dejar un comentario sobre qué les parece el libro, o díganme cuáles libros les gustaría que trajéramos al canal. Me encantaría saber qué piensas. Además, si aún no te has suscrito, haz clic en el botón de suscribirse. Así, podrás estar al tanto de nuestros próximos videos para seguir aprendiendo juntos. Gracias por su apoyo, continuemos. La desaparición de Megan lanza a todos los personajes a una nueva dimensión de incertidumbre y desesperación. La policía comienza a investigar, y aunque al principio las pistas son pocas, las preguntas abundan. Todos los que la conocían se convierten en sospechosos potenciales, y el pequeño pueblo donde vivía Megan se ve sacudido por las especulaciones. ¿Quién pudo haberla hecho desaparecer? ¿Alguien cercano? ¿O fue un desconocido? A medida que avanza la investigación, se revelan detalles que antes pasaban desapercibidos. Pequeñas grietas en la fachada de las relaciones, comentarios que ahora se vuelven relevantes, pero que hasta ese momento parecían insignificantes. Rachel, aunque no está directamente involucrada en la investigación, no puede evitar sentirse atraída por el caso. Los recuerdos de sus observaciones cotidianas de Megan y Scott vuelven a su mente, y su obsesión se intensifica. Se siente más conectada con la situación de lo que le gustaría admitir, pero también se encuentra atrapada en su propio caos personal, lidiando con sus propios demonios. Sin embargo, a pesar de sus problemas personales, Rachel decide involucrarse más. Comienza a investigar por su cuenta, contactando a las personas que conocían a Megan, tratando de descubrir qué podría haber sucedido. La policía, por su parte, interroga a todos los cercanos a Megan. Scott, el esposo de Megan, se convierte en uno de los principales sospechosos. Su comportamiento extraño, las incongruencias en su relato de los hechos, hacen que los oficiales se pregunten si está ocultando algo. Las preguntas no tardan en surgir. ¿Sabía Scott algo que no estaba compartiendo? ¿Estaba Megan realmente feliz en su matrimonio? Y, más importante aún, ¿por qué nadie vio nada sospechoso la noche en que Megan desapareció? A medida que las piezas comienzan a encajar, el caso se vuelve aún más complejo. La investigación pone de manifiesto secretos ocultos, motivaciones encubiertas y mentiras que comienzan a resquebrajar las relaciones que parecían sólidas. Las piezas del rompecabezas se dispersan en todas direcciones, y a medida que avanzan las entrevistas y los interrogatorios, los misterios se acumulan. Por otro lado, Rachel sigue siendo un observador desde las sombras. Su búsqueda personal la lleva a visitar lugares que antes solo había visto desde el tren, intentando descubrir lo que ha ocurrido. Su involucramiento va más allá de una simple curiosidad, y cada nueva pieza de información la acerca más a una verdad que, al principio, parece distante, pero que poco a poco comienza a tomar forma, revelando una trama mucho más oscura de lo que ella pensaba. En medio de la investigación, las tensiones aumentan. La policía se encuentra con más preguntas que respuestas, y cada sospechoso parece tener una historia diferente. ¿Está Megan realmente muerta? ¿Dónde está su cuerpo? Las respuestas parecen escapar, y la sensación de que todos, incluso Rachel, están atrapados en una telaraña de mentiras se intensifica. Mientras tanto, las piezas de la verdad se van acercando, pero, como en todo buen misterio, la solución parece más lejana que nunca. A medida que la investigación sobre la desaparición de Megan se intensifica, Rachel comienza a sentir una extraña conexión con Scott, el esposo de Megan. Aunque sus vidas se han cruzado solo de manera superficial, las circunstancias de la desaparición de Megan hacen que Rachel se acerque cada vez más a él. En su mente,
Rachel no solo se ve como una simple espectadora del dolor de Scott, sino como alguien que también ha sufrido en su propio matrimonio roto. Ambos comparten una tragedia, aunque de diferentes tipos. La relación entre Rachel y Scott comienza de una manera sutil, cuando Rachel se acerca a él bajo el pretexto de ofrecerle apoyo emocional. Aunque él se muestra agradecido, no tarda en hacerle preguntas sobre lo que sabe, sobre lo que podría haber visto en sus viajes diarios en tren, ya que Rachel es una de las personas que, aunque nunca la conoció bien, estuvo observando la casa de los Cipuel desde su ventana. Rachel, por su parte, empieza a compartir con Scott detalles de su propia vida, sus luchas con el alcohol, la infidelidad de su exmarido, Tom, y cómo esas experiencias la han marcado profundamente. A lo largo de sus conversaciones, Rachel se da cuenta de que, a pesar de sus propios problemas, Scott parece tener una naturaleza atractiva, alguien con quien podría compartir su dolor. Se siente identificada con él en muchos niveles, y esa sensación de cercanía, de ser comprendida por alguien que también está en el centro de un torbellino emocional, la lleva a un estado de vulnerabilidad. En su mente, las líneas entre lo que es un apoyo amistoso y algo más comienzan a desdibujarse. Por otro lado, Scott parece estar aprovechando la vulnerabilidad de Rachel. Aunque dice estar buscando respuestas, en sus interacciones con ella no es completamente honesto. Su amabilidad parece más un intento de obtener algo que una verdadera búsqueda de consuelo. Rachel, cegada por la necesidad de sentir una conexión humana genuina después de todo lo que ha perdido, no percibe la manipulación que podría estar ocurriendo. Este desarrollo pone de manifiesto el desconcierto de Rachel, que, atrapada en su propio dolor, comienza a ignorar las señales de advertencia. La relación entre ella y Scott se vuelve cada vez más complicada, mientras ella lucha por encontrar algo que la ancle a la realidad en medio de su desorden emocional. La conexión que Rachel siente con Scott la acerca más a los secretos de la desaparición de Megan, pero también la pone en un camino peligroso. La línea entre ser amiga y ser víctima se vuelve borrosa, y Rachel se encuentra en una espiral en la que es difícil distinguir lo que es real de lo que no lo es. Lo más inquietante de esta relación es que Rachel comienza a sentirse cada vez más involucrada en la vida de Scott, sin darse cuenta de que está cayendo en un juego mucho más peligroso y manipulador de lo que ella podría imaginar. En su búsqueda de comprensión y consuelo, Rachel está, sin saberlo, caminando hacia una trampa de la que puede ser difícil escapar. A medida que la investigación sobre la desaparición de Megan avanza, se empiezan a revelar aspectos de su vida que habían permanecido ocultos. A través de las entrevistas con amigos y familiares, se destapan detalles inquietantes que cambian la percepción de quienes creían conocerla. Megan no es solo una esposa encantadora, como muchos creían, su vida es un complejo entramado de secretos, frustraciones y luchas internas. Se revela que tenía una vida anterior a su matrimonio, llena de aspiraciones y sueños que se vieron truncados por decisiones difíciles y un matrimonio que no era lo que aparentaba. Rachel, en su intento por conectar con Scott, se adentra en estas revelaciones y comienza a investigar más sobre Megan. Descubre que Megan había estado teniendo encuentros secretos, lo que añade una capa de misterio a su desaparición. Su vida no era tan perfecta como había imaginado, y cada nuevo descubrimiento empuja a Rachel más cerca de la verdad, pero también más cerca de un abismo emocional. Se entera de que Megan había estado tratando de lidiar con sus propios demonios, desde una historia de abuso hasta el deseo de ser madre, un deseo que nunca se cumplió. Este trasfondo proporciona a Rachel una sensación de conexión más profunda con Megan, ya que empieza a ver a la mujer no solo como un objeto de su obsesión, sino como una persona real con problemas y anhelos. A través de la narrativa fragmentada de las voces de las amigas de Megan, se revelan sus inseguridades y el hecho de que se sentía atrapada en su propio matrimonio. Las piezas del rompecabezas comienzan a encajar. Para Rachel, cada revelación no solo afecta su percepción de Megan, sino que también la lleva a cuestionar su propia vida y decisiones. Ella comienza a reflexionar sobre cómo sus propias experiencias de dolor y decepción son más similares a las de Megan de lo que había pensado. La búsqueda de la verdad sobre Megan se convierte en un viaje de autodescubrimiento para Rachel. Sin embargo, la narrativa se oscurece aún más cuando se da cuenta de que los secretos que rodean a Megan no solo son personales, sino que también están intrínsecamente ligados a su propia vida. Mientras investiga, se encuentra con ecos de su propia historia, desde su fallido matrimonio hasta su lucha constante con el alcohol.
Cada revelación sobre Meghan se convierte en un espejo en el que Rachel puede ver sus propias fallas y miedos, lo que hace que su búsqueda por la verdad sea tanto externa como interna. Sin embargo, lo que comienza como un intento de entender a Meghan pronto se convierte en una obsesión por desentrañar la verdad detrás de su desaparición. Rachel se siente cada vez más atrapada en la red de secretos que rodean a Meghan, y su determinación de descubrir lo que sucedió la lleva a profundizar en un laberinto de engaños que amenaza con consumirla. Mientras las revelaciones continúan, la tensión aumenta, y lo que parecía ser un simple misterio se transforma en una historia llena de giros inesperados y oscuros secretos, donde la verdad puede ser más devastadora de lo que nadie imaginó. Mientras Rachel se sumerge más en la investigación sobre la desaparición de Meghan, su atención también se dirige a Scott, el esposo de Meghan. Aunque inicialmente parece ser una víctima de la tragedia, a medida que profundiza en sus interacciones con él, comienzan a surgir dudas sobre su inocencia. Scott, con su aparente dolor y vulnerabilidad, ha logrado ganar la confianza de Rachel, pero la tensión subyacente entre ellos sugiere que hay más de lo que parece a simple vista. Rachel empieza a notar ciertas inconsistencias en el comportamiento de Scott. Mientras él comparte su dolor, a menudo se muestra evasivo cuando se le pregunta sobre los detalles de la noche en que Meghan desapareció. En sus conversaciones, algunas frases parecen cuidadosamente elegidas, como si estuviera tratando de controlar la narrativa de su propia historia. Esto despierta la curiosidad y la desconfianza de Rachel, quien no puede evitar preguntarse si Scott realmente está tan devastado como dice o si oculta un secreto oscuro. A través de sus propios recuerdos y de lo que ha oído de los demás, Rachel empieza a reconstruir la imagen de Scott. Se da cuenta de que, aunque él presenta una fachada de un esposo amoroso, también muestra signos de celos y posesividad. Las descripciones de sus interacciones con Meghan indican que su relación no era tan ideal como él pretende. Este descubrimiento le da a Rachel la sensación de que la desaparición de Meghan podría estar relacionada con conflictos que existían en su matrimonio, que quizás Scott no solo perdió a su esposa, sino que también tenía motivos para desear su desaparición. Rachel no puede evitar sentirse atrapada en este juego psicológico. Mientras más investiga, más dudas surgen sobre la verdadera naturaleza de Scott. Su propia vulnerabilidad y las conexiones emocionales que ha desarrollado con él se convierten en un arma de doble filo. Aunque siente una atracción por él, también empieza a tener miedo de que pueda estar involucrado en algo siniestro. Las líneas entre amor, obsesión y manipulación comienzan a desdibujarse en su mente. El dilema que enfrenta Rachel es agudo. ¿Debería confiar en Scott, a quien siente que puede entender, o debería mantenerse alejada de él por el bien de su propia salud mental? Su obsesión por desentrañar la verdad sobre Meghan la lleva a cuestionar no solo la culpabilidad de Scott, sino también sus propias decisiones y su deseo de redención. En este momento, Rachel se convierte en una investigadora y, a la vez, en una víctima de la confusión emocional, donde cada interacción con Scott puede ser un paso hacia la verdad o un tropezón hacia un abismo de engaños. Los secretos de Scott se convierten en el nuevo centro de la investigación. Mientras Rachel se esfuerza por descubrir quién es realmente el hombre que ha estado apoyando, también debe confrontar sus propios sentimientos y la posibilidad de que ha estado engañada. El clima de tensión crece a medida que la historia avanza, y lo que parecía ser un simple misterio de desaparición se convierte en un juego peligroso de mentiras, en el que la verdad podría ser más devastadora de lo que todos imaginan. Mientras la investigación sobre la desaparición de Meghan continúa desenredándose, el pasado de Rachel comienza a salir a la luz. A medida que se siente más atrapada en la historia de Meghan y Scott, su propia historia, marcada por el dolor y la pérdida, se convierte en una parte integral de la narrativa. La lucha de Rachel con el alcoholismo y su incapacidad para superar el divorcio de Tom se convierten en elementos cruciales que la han llevado a donde está ahora. La relación de Rachel con Tom es profundamente problemática. Recordamos que, tras su separación, su vida ha sido una espiral descendente, marcada por la autocompasión y la pérdida de autoestima. Las visitas al tren, donde observa a Meghan y Scott, no son solo un intento de escapar de su realidad, sino un modo de lidiar con su dolor al proyectar sus anhelos en la vida aparentemente perfecta de otra persona. Sin embargo, a medida que Rachel se involucra más en la desaparición de Meghan, la carga de su pasado comienza a pesar sobre ella. Las revelaciones sobre su propia vida afectan a Rachel de maneras inesperadas. Se da cuenta de que su obsesión por los Sipwell,
y por Megan en particular, está impulsada por su deseo de encontrar respuestas a sus propias preguntas sin resolver. A través de sus recuerdos, se revela que su relación con Tom estaba marcada por infidelidades y mentiras, y que ella también fue víctima de engaños. Esta conexión con la historia de Megan se hace más evidente cuando comienza a cuestionar si la vida de Megan estuvo plagada de situaciones similares a las que ella misma vivió. Con cada nuevo descubrimiento sobre Megan, Rachel también se enfrenta a su propio pasado. Se siente atrapada en un ciclo de autocompasión, incapaz de avanzar y seguir adelante. Mientras que la vida de Megan se había convertido en un misterio trágico, la vida de Rachel se ha convertido en una serie de elecciones desastrosas que ahora le resultan dolorosamente evidentes. Este viaje hacia el interior no solo es un intento de comprender a Megan, sino también de entenderse a sí misma. A medida que la presión emocional aumenta, Rachel se siente cada vez más impulsada a buscar redención, tanto para Megan como para ella misma. En su búsqueda de respuestas, se da cuenta de que sus decisiones han sido motivadas por el miedo y el deseo de conexión, y que la verdad sobre su vida puede ser igual de complicada y dolorosa que la de Megan. El paralelo entre sus vidas se convierte en una revelación impactante que la lleva a cuestionar la naturaleza de su propia felicidad. Este proceso de introspección es fundamental para el desarrollo del carácter de Rachel, quien comienza a darse cuenta de que, aunque está buscando respuestas sobre Megan, también está en busca de su propia verdad. Las cicatrices de su pasado se convierten en una parte crucial de la historia, recordándole que, aunque la vida puede ser oscura y complicada, también hay espacio para el cambio y la redención. A medida que se acerca más a la resolución del misterio de Megan, Rachel se encuentra también en una búsqueda personal de cierre, y el camino hacia la verdad se convierte en un viaje de sanación. A medida que la trama avanza hacia su desenlace, la tensión alcanza su punto máximo. Rachel, consumida por la obsesión de resolver el misterio de la desaparición de Megan, empieza a armar las piezas del rompecabezas. Las pistas que ha ido recolectando, junto con sus propias experiencias, comienzan a converger en un clímax emocionante que revelará la verdad que ha estado buscando. El ambiente se torna tenso cuando Rachel decide confrontar a Scott una vez más. Armada con información que ha recopilado y las revelaciones sobre su propia vida, se siente decidida a desenmascarar cualquier posible implicación de Scott en la desaparición de Megan. La confrontación es intensa. La dinámica entre ellos cambia a medida que Rachel empieza a ver a Scott no como un aliado, sino como un posible adversario. Las preguntas no resueltas sobre la verdad de su matrimonio con Megan y el verdadero papel que Scott ha jugado se hacen más urgentes. En un giro dramático, Rachel se encuentra en el lugar donde Megan desapareció. La intensidad del momento la hace recordar la fragilidad de su propia vida y la tristeza que ha sentido por su separación de Tom. Mientras explora el área, empieza a recordar fragmentos de la noche de la desaparición, y en un instante revelador, se da cuenta de que había estado en el lugar justo antes de que Megan desapareciera. Este descubrimiento trae consigo una ola de emociones. La culpa y el miedo la inundan mientras se da cuenta de que ha estado más conectada con la historia de Megan de lo que jamás imaginó. El clímax se desarrolla cuando Rachel finalmente confronta a Scott en su hogar. En esta escena, las emociones están al límite. Las tensiones que han estado latentes entre ellos estallan, y las verdaderas intenciones de Scott comienzan a revelarse. En una serie de intercambios llenos de acusaciones y verdades ocultas, Scott se transforma ante los ojos de Rachel, mostrando una faceta oscura que ella había ignorado previamente. Las revelaciones sobre su carácter y sus interacciones con Megan ponen en duda todo lo que Rachel había creído sobre él. A medida que la verdad comienza a emerger, la conexión entre el misterio de Megan y los problemas no resueltos de Rachel se vuelve más clara. En este momento decisivo, Rachel debe decidir si confiar en su intuición o si se dejará llevar por sus emociones, tal como lo había hecho en el pasado. La confrontación culmina en un descubrimiento impactante que cambiará el curso de la historia para siempre. Este clímax no solo es un punto de inflexión en la narrativa, sino que también simboliza el viaje de Rachel hacia la autocomprensión. Al enfrentarse a Scott y a sus propios demonios, Rachel no solo busca la verdad sobre Megan, sino que también lucha por su propia redención. En este momento crucial, la historia se convierte en un reflejo del viaje de muchas personas que luchan por superar sus traumas y encontrar la verdad en medio del caos. En este punto culminante de la historia, la tensión alcanza su apogeo cuando Rachel finalmente desvela la verdad detrás de la desaparición de Megan. Tras la confrontación emocional con Scott,
que ha dejado a Rachel aturdida y confundida, se enfrenta a la evidencia que ha ido recopilando durante su investigación. Las piezas del rompecabezas que parecían desconectadas comienzan a encajar, revelando la oscura realidad que se oculta tras la fachada de normalidad. Rachel recuerda momentos cruciales, como las interacciones que tuvo con Megan y sus propios recuerdos borrosos de la noche en que desapareció. En una serie de vislumbres impactantes, conecta los puntos entre sus observaciones y lo que ha aprendido sobre la vida de Megan, los secretos de Scott y su propia historia personal. La revelación no solo implica descubrir qué le ocurrió a Megan, sino también cómo sus propias decisiones y su vida han estado entrelazadas con las de ella. A medida que la verdad se revela, el lector y Rachel se dan cuenta de que la desaparición de Megan fue el resultado de un trágico giro de eventos en un contexto de celos, mentiras y un profundo deseo de escapar de una vida insatisfactoria. Megan, quien había estado lidiando con problemas en su matrimonio, buscaba una salida a su desesperación, y en ese camino, se vio envuelta en una serie de circunstancias desafortunadas que culminaron en su desaparición. La resolución no llega sin su cuota de dolor. Rachel descubre que Scott no es el hombre que había creído. Su encanto ocultaba un carácter controlador y posesivo que había llevado a Megan a situaciones extremas. En un momento conmovedor, Rachel enfrenta la verdad no solo sobre Megan, sino también sobre sí misma, reconociendo que su obsesión por la vida de otra persona había sido un intento de escapar de su propio sufrimiento. Con la verdad finalmente al descubierto, Rachel se encuentra en una encrucijada emocional. La revelación de lo que le sucedió a Megan no solo cierra el caso de su desaparición, sino que también actúa como un catalizador para el cambio en la vida de Rachel. La verdad es liberadora pero dolorosa. Ella sabe que debe enfrentarse a su propio pasado y reconocer sus errores si desea seguir adelante. La resolución del misterio trae consigo un sentido de cierre, pero también de reflexión. Rachel comprende que el viaje que ha realizado la ha llevado a enfrentar no solo el destino de Megan, sino también los propios demonios que ha estado evitando. La verdad, aunque devastadora, ofrece la oportunidad de una nueva vida, una vida donde finalmente puede encontrar su propio camino hacia la redención. Después de desentrañar la verdad sobre la desaparición de Megan, Rachel se enfrenta a una nueva realidad. La revelación de los oscuros secretos que rodeaban la vida de Megan y su matrimonio con Scott ha dejado una marca indeleble en su vida, pero también le ha brindado una oportunidad de reflexión y crecimiento personal. En este momento de introspección, Rachel entiende que ha llegado el momento de dejar atrás su pasado, enfrentar sus demonios y comenzar de nuevo. El impacto de los eventos recientes la impulsa a buscar ayuda profesional para lidiar con su alcoholismo y sus problemas emocionales. Reconoce que, al igual que Megan, ha estado huyendo de sus problemas en lugar de enfrentarlos. Este reconocimiento es un primer paso hacia la sanación. A través de la terapia, Rachel comienza a desentrañar las raíces de su dependencia emocional y a desarrollar estrategias para reconstruir su vida. Es un proceso difícil y a menudo doloroso, pero ella está decidida a no dejarse vencer por sus circunstancias. Rachel también encuentra un nuevo sentido de propósito en su vida. Comienza a involucrarse en actividades que antes había dejado de lado, como escribir y conectarse con personas que la apoyan en su proceso de recuperación. Esta nueva perspectiva le permite no solo sanar, sino también ayudar a otros que han pasado por experiencias similares. A medida que reconstruye su vida, se siente más fuerte y capaz de enfrentar el mundo que la rodea. Una de las cosas más significativas que Rachel aprende en este viaje es la importancia de las relaciones saludables. Comienza a construir conexiones más auténticas y sinceras con las personas que la rodean, incluidas aquellas que están dispuestas a ayudarla en su camino hacia la recuperación. Su relación con su exmarido, Tom, también evoluciona. Aunque su pasado está lleno de dolor, Rachel aprende a establecer límites y a comunicarse de manera más efectiva, lo que le permite comenzar a sanar viejas heridas. En un cierre conmovedor, Rachel se encuentra visitando el lugar donde desapareció Megan. En este espacio, ella rinde homenaje a la vida de Megan, reconociendo la lucha que ambas han compartido, aunque en circunstancias diferentes. Este acto de conmemoración no solo es un tributo a Megan, sino también una forma de liberar el peso de su propio pasado. Rachel se da cuenta de que aunque la vida puede ser dolorosa y complicada, también está llena de oportunidades para la esperanza y la redención. A medida que la historia concluye, Rachel se siente empoderada. Aunque su viaje ha estado marcado por la tristeza y la lucha,
ha encontrado la fuerza para levantarse, reconstruirse y mirar hacia el futuro con optimismo. La historia de la chica del tren no solo es una investigación de un misterio, sino también un viaje de autodescubrimiento, sanación y la posibilidad de un nuevo comienzo. Y así concluye nuestra narración de La chica del tren de Paula Hawkins. Un relato que nos lleva a través de la complejidad del ser humano, sus luchas internas y la búsqueda de la verdad. Rachel Watson, nuestra protagonista, nos muestra que, aunque la vida puede presentarnos desafíos desgarradores, siempre hay un camino hacia la sanación y la esperanza. Si disfrutaste de esta historia y quieres escuchar más resúmenes intrigantes y reflexivos, no olvides suscribirte a nuestro canal Audiolibros en Minutos. También te invitamos a compartir tus pensamientos y comentarios sobre la historia. ¿Qué lecciones crees que nos deja Rachel? ¿Cómo lidias tú con tus propias luchas? Gracias por acompañarnos hoy. Hasta la próxima, y recuerda que cada historia tiene el poder de transformar nuestras vidas. Nos vemos en el siguiente resumen.